Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, estamos en Partida Doble, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. No soy Norberto Lema, que está seguramente en algún tour automovilístico, ¿no? Sobre las ruedas. Sí. Pero sí estoy con mi amigo y coequiper Oscar Cetrángolo. ¿Qué tal, Andrés? Bien, y tenemos un invitado que ya estaba aquí, un invitado de lujo que vamos a presentar enseguida. Trajimos temas hoy vinculados con las elecciones, ¿no? Sí, con los distintos tipos de elecciones que uno debe hacer. Así es. Bueno, si te parece podemos arrancar con uno que traje yo de Radiohead, que se llama Electioneering, que debe ser como un neologismo, ¿no? Porque como eleccionando, ¿no? Así es. Pues sobre las promesas que uno hace los políticos en campaña. Acá las conocemos. Así es. Bueno, lo escuchamos y volvemos en un rato. Tras este comienzo ruidoso, tenemos con nosotros a José Luis Machinea, que no necesita presentación. Pero lo vamos a presentar. Lo vamos a presentar igual. Acá bueno, está. Expresidente del Banco Central, exministro de Economía, profesor de diversas universidades y ya un asiduo visitante, ¿no?, de nuestro programa. Así es. Gracias por venir, José Luis. Una noche fresca en Buenos Aires. No sé, ¿por dónde arrancamos? Bueno, queríamos empezar a hablar sobre la situación de la economía argentina actual. Habrá un tema sencillo. Sencillo y además de distintas formas de abordarlo, ¿no es cierto? Sí. Porque uno puede pensar cuál es la situación actual, cuál es la situación que va a recibir el próximo gobierno, cómo vamos a transitar el periodo electoral, bueno, distintas maneras, ¿no es cierto? Yo empezaría por cómo estamos ahora. Bien. Ahora y en relación a los últimos años. Claro. Bueno, estamos, desde ese punto de vista, diría yo que estamos mal, ¿no? Estamos mal porque la economía argentina este año va a caer, va a disminuir el nivel de actividad económica una vez más, está disminuyendo, como la gente lo percibe todo el tiempo. Por primera vez en mucho tiempo en un año impar, ni siquiera... Claro, 2 años seguidos de caída, ¿no? No teníamos esto. Y con eso vamos a cerrar 4 años con una caída del producto, que yo no hice la cuenta, pero una caída del producto durante 4 años, ¿no? Que entonces, si esto es continuación de 4 años, los últimos 4 años de Cristina Kirchner, donde la situación económica, el ingreso per cápita no aumentó nada, digamos. Claro. ¿No? Así que son 8 años de una situación económica complicada. Ahora, dicho esto, uno puede también hacer la comparación cómo estamos hoy respecto de 10 meses atrás. Sí. Bueno, 10 meses atrás parecía que era el fin del mundo, se caía todo a pedazos, el tipo de cambio había aumentado, 100% en 2 o 3 meses. Bueno, respecto a esa situación, yo diría, hoy estamos, comillas, mejor, el tipo de cambio está razonablemente estabilizado, entonces en una economía de una gran recesión, una gran caída del producto, que comienza a recuperarse a cuentagotas, que casi son tan débiles las gotas que no se notan cuando uno las compara con la caída previa. Pero digo, estamos desde ese punto de vista de la crisis que era muy clara en ese momento, en una situación relativamente mejor. Respecto a lo que creo que vos decías, si lo miramos respecto a qué es lo que uno puede prever para los próximos meses,
ahí la situación ya no es tan clara, ¿no? No es tan clara aún desde el punto de vista de la estabilidad cambiaria, porque esto tiene un componente económico, pero básicamente un componente político en esta coyuntura, y por lo tanto creo que el resultado de las PASO va a ser un termómetro, no el último, por cierto, porque justamente las PASO son como después de las PASO viene la elección en serio, mucha gente se reacomoda en función de lo que pasa en las PASO, pero en todo caso las PASO sí muestran que los Fernández están muy arriba, relativamente arriba de la fórmula de Macri. Entonces lo que uno puede prever es más turbulencias en el mercado cambiario, y las turbulencias pueden tener distinta magnitud, digamos, ¿no? Y es no muy descartás que haya turbulencia. No, puede haber turbulencias fuertes, claro, puede haber turbulencias fuertes también. Digamos, si bien el gobierno, como dicen, ha disminuido la cantidad de liquidez que tiene el mercado después de años, de meses de una política monetaria muy restrictiva, lo cierto es que todavía quedan activos en pesos importantes, ¿no? Los plazos fijos, muchos bonos en pesos, y eso debe sumar alrededor de entre 15 y 20 mil millones de dólares, ¿no? Ajá. Y bueno, eso es una cifra que si todo el mundo corre puede generar un ruido muy grande. Así que depende, yo creo, de cómo vaya evolucionando la situación política, que es lo que uno puede esperar después de la PASO. En este sentido no se sabe mucho, por lo menos yo no sé mucho, porque solo vi una noticia en el diario. El equipo económico parece que fue a Washington a hablar con grupos de inversores, ¿no? Probablemente pensando en esto, quizá. Es probable, porque también por otra, la contraparte de esto, o la contracara de esto, es que, claro, las oportunidades de inversión en la Argentina desde el punto de vista financiero son extraordinarias, ¿no? Claro. No hay nadie en un país. Si uno cree que no va a haber un default o claro, una alteración drástica de la regla de juego, el negocio aquí es fantástico. Es extraordinario. Entonces todo el mundo está esperando una señal, y si la señal llega a ser alguna que calma al menos la idea de que puede haber un default, entonces yo creo que puede haber también una inversión importante. Pero digo, mucha incertidumbre en todo caso. Lo que vamos a tener en los próximos meses es bastante incertidumbre de la mano de cómo vaya la situación política y qué se diga, que los candidatos digan en los próximos meses. Y las encuestas. Perdón, sí, y las encuestas definitivamente, claro. Sí. Pero digamos que de acá a noviembre nos espera un escenario con muchas dudas. Con muchas dudas, con mucha incertidumbre, y puede complicarse bastante. Ahora, antes del programa hablábamos de dos comparaciones, ¿no? Que uno podría hacer de la situación actual. Una, decía Oscar, con 1999, últimos años de la convertibilidad, y otra es herencia contra herencia, ¿no? 2015, que heredó el gobierno de Macri, que va a dejar a sí mismo o a otro. Claro. Bueno, quizá empezando por lo último, ¿te parece? Yo diría que va a dejar una situación mejor de la que heredó. ¿En qué? Para que nadie pegue un grito ante semejante declaración o comentario. Digo, ¿en qué sentido? En el sentido que los precios relativos están razonablemente acomodados. Esto significa que uno no tiene que hacer grandes aumentos de tarifas o gran aumento del tipo de cambio. Eso está más o menos ahí, que fue lo que pasó, que había heredado Macri. Está una situación económica, de la economía real muy complicada de muchas empresas, y eso es definitivamente una diferencia grande. Y sí, situación que está peor es el tema de la deuda. Lo que heredó Macri, una de las pocas buenas noticias que heredó Macri fue la deuda muy baja, en parte porque el gobierno anterior no pudo endeudarse, ¿no? Y ahora va a dejar una deuda manejable. La deuda real, la que cuenta, no es mucho más del 50% del producto, y eso es una deuda muy manejable, digamos, salvo que nadie esté dispuesto a prestarle plata al argentino en los próximos 2 años, en cuyo caso... 50% del producto, o más, con un tipo de cambio relativamente elevado. Sí. No es comparable a los 90, ¿no es cierto? No es comparable, definitivamente. Así que yo diría, eso con respecto a al 2015, creo que la situación es relativamente mejor. No, perdón, porque hay un punto.
¿Por qué pensás que si eso es así, hay tanto declaración de todo tipo diciendo que el problema de la Argentina es la deuda? Bueno, yo creo que la gente ve que la deuda aumentó y algunos exageran. Yo creo que depende de quién lo diga, pero digo, vos vas a ver en la oposición donde se pone mucho énfasis, miren lo que ha hecho este gobierno. Entonces se mezcla una realidad que la deuda aumentó, pero todavía está en situación manejable con las elecciones, ¿no? Y la gente está haciendo, me parece, campaña, y uno de los lugares para machacar es el tema de la deuda. Precisamente porque nuestra historia Claro. Asume que cuando hay un problema de deuda la situación es extremadamente grave. O sea que las campañas se montan sobre una historia y la percepción social. La parte poniéndose en la posición de la oposición, valga la... ¿Cómo se llama? No sé, pero no importa la rima. Más allá de decir que coincidimos que es algo manejable, alguien podría decir, bueno, pero ese dinero ¿a dónde fue? No, digamos, te endeudaste para financiar déficit digamos sobre ese tema pueden machacar mucho, y no es que estuviste construyendo tremendas infraestructuras, ¿no? Que algo de eso hubo, pero en fin, no, digamos, bueno, el gobierno podría decir también el déficit fiscal que heredera muy grande, que quien quisiera, digamos. No, por supuesto, eso son quiero decir en términos de argumentos. Son las opciones, claro. Es que justamente cuáles eran las elecciones que tenías, ¿no? Digamos, sobre el ajuste drástico, endeudarte para que el ajuste no fuera tan drástico, fue el camino que se eligió. Lo que pasa es que después la economía no terminó de repuntar y con lo cual... Sí, yo lo hubiera dicho de otra manera, le hubiera dicho la deuda aumentó, no hasta niveles imposibles, pero aumentó la deuda, y en todo caso mis dudas son sobre si se utilizó bien esa deuda en términos del ajuste, de las formas de ajustar la economía. Ahí me parece que hay una deuda importante de política de gobierno, ¿no es cierto? Uno podía haber usado mejor este margen que tuvo. Sí, hay definitivamente un tema ahí de discusión. Claro, es un gobierno que venía acusado con la idea de que llegó la derecha, iba a terminar todos los programas sociales, etcétera, etcétera, y por otro lado el gobierno ante eso lo que hizo fue casi exageró, sobreactuó, y entonces aumentó fuertemente los programas sociales, las jubilaciones de entrada, digamos. Claro. Como para decir, no soy eso. Pero claro, la situación ya era complicada, digamos, sin contar esas partes, ¿no? Sí, también es cierto que quiso conformar a un ala política aumentando o manteniendo programas sociales y a la otra bajando impuestos, y ahí creo que hay un problema no menor. Y además a sus socios políticos les cambió un ingreso por única vez, que fue el blanqueo, por un gasto permanente, que es la ley de reparación histórica, ¿no? Digo, claro. Por eso. Entonces ahí hay como inconsistencia. ¿No? Hay inconsistencia, definitivamente, claro. Ahora, y bueno, esto nos lleva a lo de a otra comparación, ¿no? Pues hay gente que tiene una visión catastrofista de la situación y compara con la situación de fin de convertibilidad que vos tuviste que afrontar, ¿no? Digo, en términos justamente de la posibilidad de un default, que es lo que estábamos charlando. Bueno, yo por eso creo que no es tan comparable, porque, a ver, tomemos la deuda, ¿cuánto era en ese momento? También 50%, ahí puede decir, también hay otra similitud de aquí, pero con un tipo de cambio mucho más atrasado, digamos, ¿no? Claro. De tal manera que cuando vos devaluaste, la deuda se convirtió en 100 o en... Claro, 160. Como, bueno, 160, creo, pero porque hubo un overshooting total, digamos, claro, ¿no? Pero digo, era esperable que la deuda creciera mucho. En cambio, ahora el tipo de cambio, uno puede decir, en situaciones normales es relativamente de equilibrio. O sea que esa es una cuestión que es distinta. La otra es que en ese momento Argentina tenía menos instrumentos de política económica que los que tiene hoy día. Hoy tiene el tipo de cambio, del cual no se puede abusar, porque en este país si uno mueve demasiado el tipo de cambio para ajustar, la situación se descontrola. Pero en ese caso ni siquiera había posibilidades, desde el punto de vista de política económica, de usar el tipo de cambio. Así que yo no creo que la situación realmente sea muy asimilable a ese periodo, digamos. No tenías inflación. No tenías inflación. No sé si eso es bueno o malo hasta todo el partido, pero bueno, en términos de... Pero digo, no tenías ese problema ese problema.
Y eso es lo que mantenía de alguna manera la gente que decía que había que mantener la convertibilidad, que es lo que daban todas las encuestas. En parte era porque eso había traído una cierta normalidad, comillas, en un país donde había habido altas tasas de inflación, ¿no es cierto? Ahí justo la semana pasada compartimos con José Luis un seminario en Quito y toda la cuestión de que en Ecuador el 90% de la gente o algo así aparentemente defiende la dolarización. Nadie quiere salir de ese lugar, en parte no solo por la cuestión de ruptura de contratos que ya conocemos, sino también porque es una institución tremendamente popular, ¿no? En términos de la gente valora quizás la estabilidad inflacionaria más de lo que uno cree, ¿no? Sí, mantiene la memoria inflacionaria después de tanto tiempo. Mucho tiempo, ¿no? Y está pasando ahora, ¿no? ¿Qué es lo que mejoró en los últimos meses? Que de repente el tipo de cambio se estabilizó más y la gente dice, oye, esto es manejable, ¿no? Claro, sí. Eso está muy fuerte en la memoria de la gente. ¿Sí? Ahora, vos que fuiste también director ejecutivo, ¿no? De CEPAL es el cargo, ¿no? Secretario ejecutivo de la CEPAL. Siempre un tema es que aquí, cuando vos querés devaluar, ¿no? Devaluar si hay un pass-through tremendo. Esto también algo se charló la semana pasada, y en otros países de la región eso a veces está casi totalmente desvinculado, ¿no? Así es. ¿Cuál es tu hipótesis? No, bueno, son años, digamos, ¿no? Los países, no, claro, son años y años, por un lado y el otro. Los países que logran tener una inflación de un solo dígito durante 6, 7, 8, 10 años, el pass-through es muy bajo. Argentina... Pero la tuvo y quizá con un forceps la tuvimos, ¿no? Digo, esos 10 años de inflación en dígito. Y el pass-through fue muy bajo. Sí. ¿Vos te acordás? El 2002 sí, efectivamente fue muy bajo. Muy bajo, ¿no es cierto? Sí. En parte por la recesión, que era muy grande, el desempleo, pero en parte porque no teníamos ya tan presente esa memoria inflacionaria. Entonces yo creo que, y eso creo también ha sido estudiado, la manera de bajar la inflación debería ser gradual, pero eso requiere años de mantener una reducción de la tasa de inflación, y llega un momento en que la gente comienza a acostumbrarse a una tasa de inflación baja y no reacciona como en Argentina, porque en Argentina altas inflaciones también están asociadas a crisis, ¿no? Entonces, no solamente que la inflación sube, sino que si la inflación sube puede haber una hiperinflación y puede haber una crisis de aquí o allá. Entonces, me parece que la historia pesa más. Tal vez una de las peores herencias del kirchnerismo fue haber recuperado esa memoria, ¿no? Claro. Cuando parecía que de entrada que había podido arrancar la economía sin necesidad de esa inflación. Absolutamente. Pero como hubo un exceso de tratar de que la economía creciera muy rápidamente, terminó pasando eso. Y volvió la inflación y de ahí en más. Y no los índices. Volvió la inflación, pero no los índices. Claro, la manera de solucionar el problema de la inflación fue negándola, mintiendo con el INDEC. Sí, es un tema interesante porque la gente, algunos colegas que defienden esa experiencia, están listos para admitir que el INDEC fue un gran problema institucional y de todo tipo de política económica, pero no hablan tanto del otro, ¿no? Digamos, no lo asocian con el hecho de que el INDEC sucedió porque la macro en algún momento la estuviste manejando mal, ¿no? Claro, eso parece que está no es parte de su herencia. La cuestión entonces, quizás yendo esto de que hay que bajarla despacio, este gobierno no estuvo fino en eso al principio con el diagnóstico, quizás porque no fueron precisamente por ese lado, ¿no? No estuvo ni fino ni nada. El diagnóstico fue muy malo, ¿no? Había no solamente era un tema de los políticos que pensaban que la inflación se podía bajar rápido, sino que estaban estimulados, incentivados por los economistas, que también le decían lo mismo, que con un banco central independiente y con las nuevas reglas y se iba a poder bajar la inflación muy rápido. Digo, lo cual es medio absurdo, ¿no? En una economía que tenía que ajustar precios relativos, tipo de cambio, tarifas, etcétera, pensar que uno podía reducir la inflación y sobre todo que podía bajar, como yo he escuchado, podía bajar casi un dígito casi en un año, ¿no? Que era lo que se pensaba. Y la economía recuperarse rápidamente. Sí. Entonces sí, definitivamente hubo un diagnóstico
de vuelta con la idea, nosotros sabemos cómo se hace, Claro. y los anteriores no saben. No saben. Esta cosa que se repite un poco en la historia argentina, pero posiblemente nunca tan pronunciada como con este gobierno, ¿no? Bueno, que pues se acuerdan algunas declaraciones, ¿no? El mejor Sí. equipo de los últimos 50 Sí, la años. lluvia de inversiones. Etcétera, etcétera. El shock de inversión. En fin. Cortamos. Y vamos a la pausa, noticiero, y volvemos Después volvemos. con José Luis. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Bueno, acá seguimos. Antes de continuar la charla con José Luis, vamos a nuestro segundo tema. Es un tema mucho más tranquilo que el que trajo Andrés. Es un tema, un jazz de los últimos años, de Marcus Miller en una versión de un tema Choices, que sería algo así como Elecciones también, que hizo con un Wynton Marsalis de invitado, en un tipo de música extraño para nuestro programa, porque en realidad es un tema de una película musical de Marshall, que es la historia del primer juez de la Corte Suprema negro que hubo en Estados Unidos. Bueno, ahí va. Bueno, un tema cortito y acá estamos nuevamente. Habíamos hablado también de charlar un poco sobre el contexto latinoamericano e internacional, ¿no? Porque es muy importante para cómo nos va a ir de acá a fin de año y luego. Sí, no solo latinoamericano, sí, claro, cómo está la economía mundial. Y después, en todo caso, volvemos al tema argentino. Está bien. Bueno, la economía mundial tampoco está demasiado bien. Después de 2 años de un mayor crecimiento, que fueron los 2 años pasados, la economía se está desacelerando, ¿no? No solamente en Estados Unidos, que es donde se desacelera en todo caso más rápido, sino también en Europa. Por lo tanto, tenemos básicamente, yo diría, en el mundo desarrollado un menor crecimiento económico. En el mundo en desarrollo la situación no es una maravilla. América Latina es el peor dentro de las regiones, sigue siendo la peor región en términos de tasa de crecimiento, lo ha sido en los últimos años, y este año no va a ser una excepción. Pero en todo caso, el mundo en desarrollo en general muestra una tasa de crecimiento no muy distinta a la del pasado. O sea, tenemos una economía que se acelera en un contexto de mucha incertidumbre, ¿no? Esta cosa que ha empujado el presidente de Estados Unidos de esta mezcla de carrera armamentista más lucha o proteccionismo como instrumento de política económica, genera incertidumbre, ¿no? Genera mucha incertidumbre en todos lados. Y si bien él ha mostrado, lo que viene mostrando Trump es que amenaza, y cuando llega el momento final comienza a aflojar, en el medio genera una incertidumbre extraordinaria. Donde no ha aflojado es con China, ¿no? Esa pelea sigue, y bueno, son los 2 países más grandes del mundo, ¿no? No es una pelea menor. Pero para la Argentina, ¿cuáles son los críticos, los casos críticos? Brasil sin duda, digo. Brasil sin duda. Pero... Bueno, claro, en América Latina el problema de Brasil que después no, vamos a eso. claro, no, a mí me parece que en el mundo Estados Unidos no es tan importante directamente, digamos, ¿no? Y China, sí, claro, definitivamente lo es,
pero tampoco nosotros vendemos commodities, ¿no? Algo puede afectar el precio de las commodities, pero no es necesariamente una hecatombe. A mí me parece que en la Argentina, en esta coyuntura, en términos relativos, debía estar más preocupado si hay mucha turbulencia en los mercados financieros, más que si se desacelera un poco más la economía mundial. Digo, porque justamente nuestro problema es cómo conseguimos financiamiento en los próximos años, en parte para pagar la deuda que tenemos, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, la situación, los bonos de Estados Unidos a 10 años pagan 2%, ¿no? Claro. La tasa más baja. El famoso aumento de la tasa de interés por ahora se ha parado, ¿no? Ha quedado, por suerte para la Argentina. Claro, ¿no? por suerte para la Argentina. Al mismo tiempo es cierto para la economía mundial que si se llega a desacelerar más, no tenés muchos instrumentos. Claro. Porque no tenés muchos instrumentos desde el punto de vista fiscal, porque la deuda creció mucho en todos lados, el endeudamiento. Los países grandes siempre tienen algún margen. Y desde el punto de vista monetario, las tasas de interés están muy bajas. Esa es la enorme diferencia con la crisis del 2008. Las tasas de interés valían alrededor de 5 o 6%. Entonces hubo margen para bajar las tasas de interés de 5 o 6% a cero. Claro. Y eso ayudó al proceso de recuperación. En cambio, hoy día la política monetaria, el margen que tiene es mucho menor que el que tenía en ese entonces. Ahora sí podemos volver a la economía internacional, pero parte de Trump y Estados Unidos es FMI. Vos sufriste en carne propia, ¿no?, el FMI en su versión 1999, 2000, 2001. Sí. Más la del 2000, 2001 que la del 99. ¿no? Sí, definitivamente. 2000, 2001. Cuando ganaron los republicanos. Y hoy parece otro organismo, nos trata de otra manera, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión sobre eso, sobre ese cambio evidente de actitud, ¿no? Yo creo que hay dos cuestiones. Una que es lo que pasó con la crisis del 2008, ¿no? A partir de ahí el mundo desarrollado se puso de acuerdo, no se ponen muy de acuerdo para coordinar las políticas, en ese momento se pusieron de acuerdo y ejercieron mucha presión en el fondo para que el fondo cambiara un poco su política y aparte pusieron mucha más plata. Y el fondo empezó a cambiar las reglas, ¿no? Cambió mucho las reglas y al mismo tiempo es cierto que hubo también una revolución desde el punto de vista de la discusión dentro del Fondo Monetario, ¿no? El Fondo Monetario empezó a hablar de la necesidad de, en algunos casos, de poner restricciones a la entrada de capitales, por ejemplo, ¿no? Sí. Empezó a hablar de que la política fiscal podía ser mucho más eficiente que lo que se decía hasta unos años atrás. Sí, entonces, sí. Hubo una economistas y una sacudida desde el punto de vista ideológico, yo diría, en el Fondo Monetario no menor. O sea que, contestando a tu punto, yo diría, hubo eso, y aparte está el ingrediente hoy del señor Trump, que tiene bastante simpatía con nuestro presidente, ¿no? Y él está, y en Estados Unidos siempre, en nuestra época también, está presionando al Fondo Monetario Internacional. De hecho, cuando nosotros hicimos el plan austral en el 85, fuimos a hablar en una reunión donde estaba el director del fondo, el secretario para América Latina de la Cancillería de Estados Unidos y el señor Volcker de la Reserva Federal, ¿no? Y Volcker fue el que dijo, estoy de acuerdo, cuando explicamos el plan austral. Quiero decir, siempre ha tenido influencia y hoy día con Trump yo creo que la influencia en todo caso se ha acentuado. Claro. La pasada del 2000-2001 tuvo influencia para mal para nosotros, en el gobierno. Por el cambio de gobierno, claro, la idea. No querían pagar los carpinteros estadounidenses, ¿no? Cuando estaba Taylor. Pero eso fue después del blindaje. El blindaje fue negociado con el gobierno demócrata, ¿no? Claro. Hasta ese momento había todavía una idea de ayuda. Un contrafáctico sería pensar que hubiera pasado si no hubiera ganado Bush aquella elección, ¿no es cierto? Pero bueno, es otra historia. Sí, ahora, sí, definitivamente. Sí vale la pena pensar no el contrafáctico para atrás, sino para los escenarios futuros. Vos dijiste muy bien, el gobierno americano apoya a este gobierno. ¿Qué pasa si no gana este gobierno las elecciones? Bueno, ya ese apoyo no va a existir, pero yo creo que hay como... A ver, si gana... si no gana este gobierno y ganan los Fernández, depende qué hagan ellos. Si ellos están dispuestos a sentarse con el fondo y a ver cómo negocian. Ahora, si van con una posición muy dura y de otro lado tienen a Trump,
que no tiene una simpatía justamente por ellos, creo que ahí puede haber un choque de trenes, ¿no? Esa es mi percepción. Creo que no necesariamente hay un choque de trenes si ellos van con una posición de sentarse a negociar, inclusive a renegociar algunos aspectos del acuerdo, definitivamente, pero dentro de un clima, ¿cómo llamarlo?, relativamente amistoso, no sé si es la mejor palabra. Sí, a mí la duda que me viene es que eso supone que uno ya conoce la actitud que va a tener el gobierno futuro. Los mercados van a tomar posición antes que eso, ¿no es cierto? No, sí. Bueno, ahí tenemos la cuestión de lo que hablamos en el bloque anterior, claro, que es qué es lo que va a pasar después de las PASO, y depende que hayan resultado, qué es lo que haya resultado de esas PASO, y si los Fernández están muy por arriba de Macri, va a haber mucho más nerviosismo y creo que más turbulencias en los mercados. Claro. Y como bien decías vos, no sé qué es lo que harían al final, pero por si acaso, sí, ¿no? Bueno, lo otro es ya yendo al año próximo. Cualquiera a quien les preguntes te van a hablar de las reformas estructurales, de la renegociación con el fondo, etcétera, pero son todos los títulos, ¿no es cierto? No, nadie aclara qué es lo que implica el nuevo programa, qué tipo de acuerdos tenés que hacer. Digo, por eso antes hablábamos del 99, porque en el 99 estaba la sensación de que, bueno, hacía falta una reforma tributaria, una negociación con las provincias, etcétera. No es que ahora haga falta lo mismo, pero sí debería haber un set de cuestiones a atender al inicio del próximo gobierno. Sí. Y creo que sobre eso nadie está hablando, ¿no? No sé si alguien está pensándolo, pero... Sí, yo tampoco sé si lo están pensando, eso sinceramente, ¿no? Sí. O no necesariamente, digo, porque hay que ver sobre qué están pensando, digamos, claro, si es que están pensando, digo, y seguramente alguien debe estar pensando. Y ahí se habla todo el tiempo de la reforma laboral, que yo creo que es necesaria, pero se la pone como esa, ¿no? Sí. Y la reforma del sistema de pensiones, que al mismo tiempo nadie aclara sobre qué es la reforma del sistema de pensiones, digamos, ¿no? Creo que todo el mundo coincide que algo hay que hacer, pero me gustaría saber exactamente qué es esa reforma de pensiones. Perfecto. Sí, claro, son los títulos. Son todos los títulos. Nadie se va a poner de acuerdo en qué hay atrás de esos títulos. No, porque todas las cosas que tienen para decir son siempre complicadas, digamos, ¿no? Sí, claro. Desde el punto de vista político. Lo mismo con otras reformas, tipo relación con las provincias, reforma tributaria, digamos. Yo te diría que si al inicio del futuro gobierno, en próximos años, no hay medidas específicas, la excepción fiscal digamos, va a tener baja de impuestos y aumento de gasto, no me imagino cómo... Sí, definitivamente, y al mismo tiempo que cualquiera sea el que gane, nadie va a tener mayoría en el Congreso. Nadie, con lo cual la situación es muy complicada. La necesidad de acuerdos, de mínimos acuerdos, de vueltas resultan muy claros y evidentes. Y no hay mucha propensión a acordar en el sistema político argentino, ¿no?, en los últimos años. No hay propensión a acordar. En general los acuerdos se dan cuando un gobierno gana muy claramente las elecciones, entonces el resto como que se disciplina y sabemos que eso difícilmente pase, ¿no es cierto? Eso es... O cuando el gobierno está dispuesto a negociar, entre otras cosas, con dinero parte de los acuerdos, que fue lo que pasó al comienzo de este gobierno con algunas provincias, ¿no? Entonces, pero le dieron mucho a las provincias y lograron ciertos apoyos para poder pasar ciertas leyes por el Congreso, pero ahora no hay mucho más para repartir. Yo creo que a las provincias ya le dieron todo lo que había que darles y las provincias no tienen por qué negociar nada. Eso también parte del problema que tiene el gobierno, ¿no? Digo, eso es parte del problema que tiene el gobierno. Vamos al último tema que me parece que puede ser elusivo a lo que estamos hablando. Sí, y después vamos con un clásico de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Tenemos una agenda breve. 27 de junio, pasado mañana, 19 a 21, conferencia Inteligencia Artificial y Machine Learning, efectos en la economía y el trabajo del futuro, invitado el ingeniero Andrés Hohendahl. Miércoles 3 de julio, 13ª Jornadas Anuales de Microfinanzas, Argentina 2019, el aporte de las microfinanzas a la inclusión social. Más información en la página de la facultad y
El último evento es cultural, 4 de julio, 18 horas, ópera de Beijing, maquillaje y caracterización. En el Instituto Confucio pueden pedir más información para los que quieran enterarse de cómo... Y maquillarse. maquillarse como en la ópera de Beijing, ¿no? Muy Hablábamos de China, ¿no? Y también la influencia china cultural seguramente se va a ir extendiendo a medida que se extienda la influencia económica, ¿no? Bueno, la otra vez nos juntábamos con un grupo de gente y hubo la discusión si hay razones para ser optimista en el mediano o largo plazo de la Argentina o no. Más allá, no optimismo, no en el corto, claro. Optimismo significando, ¿no? Digamos, si el próximo gobierno tiene una oportunidad para iniciar un proceso no chino, pero aunque sea de crecer 3-4% anual durante algún tiempo. ¿Cuál sería tu opinión? Ilustres colegas son optimistas y otros ilustres pesimistas, por lo que es un programa recogimos. de radio que no muestra la cara, por suerte. Claro. Acá estamos. Yo ya lo digo, claro, teniendo en cuenta lo que pasó en los últimos 40, 50 años, cuesta ser optimista, pero hay razones para eso, sí, digamos, pero lo ha habido también en el pasado, ¿no? Esta es la verdad. Pero más allá de lo que estamos viendo en el sector agropecuario, esa revolución tecnológica extraordinaria de la cual vos hablaste, algunos aspectos hablaste en Quito, más allá de lo que está pasando con exportaciones de servicios, ¿no? De los servicios basados en el conocimiento, que creo que es una muy buena noticia, más allá de lo que parece que viene con vaca muerta, y en general el tema del petróleo, en recursos naturales, con el litio, que creo que no es tanto, vos lo contabas también. Pero va sumando, ¿no? Pero va sumando. O sea, hay una serie de factores que, combinados razonablemente con alguna política específica, incentivos mejores quizá o mayores, pero mejores incentivos a la innovación, entre otras cosas, y a las exportaciones, ¿no? Esta idea de que tenemos que tener una política de exportaciones coherente a través del tiempo. Fíjense lo que terminó pasando con las exportaciones argentinas. Yo diría que del 2001 en adelante se cayeron alrededor de un 30%, las exportaciones industriales cayeron 30-40%, ahora empezaron a aumentar, están aumentando alrededor del 10% por año, pero es un país con una volatilidad muy grande, ¿no? Y cómo hacer planes y hacer inversiones, cómo asegurar que uno tiene una política económica que asegure que se va a sostener en el tiempo y eso incentive las inversiones. Me parece que ese es uno de los problemas centrales política de la económica Argentina. y una clase política que logre acuerdos importantes. Por lo cual se requiere eso, claro. El pasado nos condena. Pareciera. Bueno, gracias José Luis. No podemos cerrar con una nota optimista, pero esperemos que esta vez la realidad nos dismienta. No, está bien, pero tan optimista, ¿no? Sí. Muy linda. Optimista, Pero muy buenas reflexiones. Muchas gracias por venir y seguramente vamos a volver a invitarte pronto. Buenas noches, y el martes que viene volvemos con Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas, y con el conductor a bordo, esperamos de vuelta. Esperemos. Chao. Chao. Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.